pues tampoco quería ser, ya sabes, o sea, como, ay, bueno, este podcast de whitexicans, niñas fresas, que no fuera, Postales es un podcast sobre mujeres que han decidido vivir fuera de su país de origen, que ha sido mi caso, que he vivido fuera de México muchos años, porque tengo muchas amigas que viven fuera o que están casadas con extranjeros. Una de ellas me dijo que su mamá le dijo, mira, cásate con quien quieras, pero no tengas hijos con cualquiera, ¿no? Por otra parte, mi experiencia en el servicio exterior mexicano, no sé, o sea, como que fui muy crítica sobre cómo funciona el sistema. Si yo tuviera una hija, me dice, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser una diplomática. ¿Qué consejo le darías a mi hija? Que lo piensa a veces. Creo que se romantiza mucho la idea de ser un diplomático y por lo que le diría a tu hija que lo piense, es que... Hola a todos y bienvenidos a otro fantástico episodio. Y antes de comenzar, quisiera pedirles una disculpa por desaparecer algún tiempo. Han sido unos meses interesantes. Este episodio lo grabé en enero del 2024. Mi invitada se llama Alexia Bautista. Es una creadora de contenido. Tiene un podcast maravilloso llamado Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Pasaron más o menos 15 años desde la última vez que hablé con Alexia. Me bastó el primer capítulo de su podcast para entender que tenía que ser una invitada en el mío. Después de ver este episodio, les recomiendo escuchar su podcast. Es una verdadera joya. Les dejo el link en la descripción. Alexia estudió Relaciones Internacionales en el Colmex y por muchos años trabajó como diplomática para la Secretaría de Relaciones Exteriores en México. Esto le dio la oportunidad de vivir en el extranjero, pero sobre todo le dio la oportunidad de entender cómo funciona la diplomacia en México y en otros países. Como menciona Alexia en este episodio, a veces se romantiza la idea de ser un diplomático. Y en este episodio, Alexia nos cuenta una visión única de lo que significa trabajar en este gremio tan particular. Amigos míos, sin más preámbulos, disfruten mucho mi conversación con Alexia Bautista. Alexia, bienvenida a mi show, bienvenida a este podcast. Te doy en serio todas las gracias del universo por darme tu tiempo y por venir a charlar conmigo. Fue una situación un poco casual el hecho de que se organizara este encuentro, pero yo te agradezco enormemente, Alexia. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Chango. A mí me da muchísimo gusto también estar aquí. Ya le contaremos a tus escuchas cómo es que se dio este encuentro, pero para que sepan, o sea, la verdad es que Chango y yo hace, no sé, 15 años que no hablamos, entonces va a ser un update para los dos, pero qué mejor que sea espontáneo. Exactamente, Alexia. Lo decías bien, 15 años. Algo había escuchado de tu vida, de tu estancia breve en la UNAM. Ahorita me platicarás por qué. Pero sí, para los que nos están viendo, Alexia y yo estudiamos juntos desde que estábamos en maternal. Y después, ¿cuándo fue que se separaron nuestros caminos escolásticos? ¿Fue en la secundaria, en la prepa? ¿Qué pasó ahí? En la prepa, ¿no? Nos traicionaste y te fuiste a donde, al TEC, ¿no? Sí, me fui, me salí a Lolinca y la verdad es que me arrepiento un poco, ¿eh? Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te arrepientes? Porque, o sea, por ejemplo, mi hermana que fue a Lolinca toda la vida, igual desde maternal hasta prepa, mantiene a su grupo de amigos de Lolinca desde maternal y se me hace súper bonito eso. Yo tengo un montón de amigos, pero es como un confeti, como de aquí, de allá, y la verdad es que perdí muchísimo contacto con mis amigos de Lolinca. O sea, tengo un par, ya sabes, pero no así un grupo sólido como el que sí tiene mi hermana. Te doy toda la razón, o sea, porque no obstante en el Olinca crecimos, ¿no? O sea, como con el mismo número de personas siempre, a veces nos cambiaban de grupo y así, pero era siempre como la misma gente, y creo que sí en la prepa, ya sea con la edad, con
la pubertad propio en su apex, ¿no? O sea, ahí fue donde al menos en mi caso, se entrelazaron como estas relaciones interpersonales con muchas de mis amistades. Pero bueno, en tu caso te entiendo que tengas gente de todos lados, ya sea del Olinca, porque sé que tienes todavía amigos del Olinca, tendrás amigos en la universidad, en la UNAM, en el TEC. Y justo platicábamos el otro día que tú acabando la prepa, decidiste estudiar filosofía, pero no acabaste. Y me muero de la curiosidad, Alexia, de entender qué pasó. ¿Qué fue? ¿Por qué? Ahora, pero vamos por pasos. O sea, primero, ¿qué te llevó a estudiar filosofía? Y después, explícame qué pasó y por qué dijiste, ¿sabes qué? No, ya me voy, esto no es para mí. No, pues, o sea, en realidad, o sea, yo salí a la prepa, mi primera intuición fue estudiar filosofía, era algo que, pues, me llamaba la atención, me gustaba, que había leído un poco de filosofía y, pues sí, o sea, me encantaba y, pues, el lugar para hacerlo era la UNAM. Entonces yo hice el examen como cualquier mortal, entré a la Facultad de Filosofía y en realidad cursé prácticamente 2 años y era yo muy feliz ahí. Mis papás, o sea, como que sí dijeron, bueno, ¿por qué esta mujer está estudiando filosofía, no? Pero eh, justo en algunos de tus episodios he escuchado que, o sea, que hay gente que tiene esta pasión desde muy chiquito, ¿no? Yo pienso que elegir a los 18 años a qué te quieres dedicar toda la vida, pues la verdad es difícil y al contrario, o sea, conforme crecemos, o sea, me he encontrado con cada vez más gente que estudia una cosa y terminan siendo otra completamente distinta. Yo creo que no me equivoqué, o sea, que esa primera intuición era la correcta, porque ahora extraño muchas cosas sobre la filosofía o cuando escucho charlas que tienen que ver con filosofía, pues la verdad es que me encantan. Eh, pero, o sea, haz de cuenta, yo estaba estudiando filosofía y un día mi papá me dijo, oye, ¿tú sabes qué es el Colegio México? Y, o sea, yo no sabía qué era el Colmex. Me dijo, oye, mira, no te late estudiar aquí. Mira como el currículum de Relaciones Internacionales. Y la verdad es que me encantó porque hace cuenta que cuando yo vi el plan de estudios, era como estudiar historia del mundo. Literal, o sea, mis materias fueron historia de México, historia de Estados Unidos, historia de India, historia de China, historia de Japón, historia de América Latina. Y entonces dije, wow, historia de Rusia. O sea, dije, puta, esto está padrísimo. Y ya, o sea, hice mi examen al Colmex y ya. Y además yo dije, bueno, o sea, voy a terminar las dos carreras. Claro que el Colmex es una institución súper, súper chiquita, es bastante demandante. Entonces no pude terminar las dos carreras porque pues era imposible, pero también fue o sea, fui muy feliz en el Colmex y en los primeros semestres tuve una materia que se llama Historia de las Ideas, que es como estudiar filosofía y pues eran de mis materias favoritas. Entonces creo que esa primera intuición, la verdad es que no estaba mal. Creo que la filosofía es una carrera muy bonita, creo que no es para todo el mundo y creo que tenemos esta idea errónea de romantizar que, pues, no sé, o sea, estudiar filosofía implica estudiar puras cosas metafísicas, ¿no? Y qué es el ser y la esencia de las cosas, y pues no necesariamente, o sea, de hecho en uno de tus podcasts, con un compañero en común de Lolinka, con Pablo Chozas, pues él lo dice muy bien, ¿no? O sea, la filosofía como que te ayuda a aprender a pensar cualquier cosa. Entonces creo que es más eso que el hecho de estar problematizando o filosofando sobre el ser y el tiempo, ¿no? Que está padre de todas maneras, ¿no? O sea, filosofar Claro. en esos aspectos. Pero ayúdame a entender, cuando estabas acabando la prepa, eh, o sea, ¿qué te llevó a elegir filosofía? ¿Tenías otras opciones? ¿O era ya, o sea, esa carrera era ya la elegida? No, pues te digo que, o sea, que creo que uno debe de aprender a confiar en las primeras intuiciones y para mí, o sea, siempre me gustaron las humanidades, pero cuando estudié la prepa, las materias que más me gustaban tenían que ver con filosofía y con literatura y no, realmente era mi única opción. O sea, hice el examen para la UNAM, para filosofía, no hice ninguna otra solicitud a ninguna otra universidad y cuando mi papá te digo que me contó del Colmex,
igual hice el examen para el Colmex y no lo hice para ningún otro lugar. O sea, si no hubiera entrado al Colmex, seguramente me hubiera quedado estudiando filosofía y hubiera sido muy feliz también. Pero honestamente, eh, si no me equivoco, muy probablemente cuando estabas en el último año de la prepa, o bueno, cuando, no necesariamente en el último, pero cuando decidiste estudiar filosofía, probablemente pasó por tu cabeza el hecho de pensar, bueno, ok, estudiaré filosofía, pero cuando acabe, ¿a qué me dedico? ¿No? Entonces, a nivel profesional, Claro. en tu cabeza, ¿a qué te dedicarías estudiando filosofía? Pues, o sea, yo creo que no me vas a creer, pero como que siempre he tendido a ser súper inmediatista, ¿sabes? Entonces, como que en ese momento yo decía, puta, a mí me gusta la filosofía, o quizás si no hubiera estado en filosofía, hubiera estado en historia, ya sabes. Y no me preocupaba realmente como de qué voy a vivir. A lo mejor a mis papás sí, y por eso me dijeron, no, la mía no tienes que entrar al Colmex. Pero sí, o sea, supongo que pensaba, bueno, pues me dedicaré a leer y a escribir y a investigar o a dar clases. Y no, o sea, creo que no tenía como in the back of my mind, así como, puta, ¿de qué voy a vivir? O sea, de esto no voy a ganar dinero, ya sabes. Porque además, bueno, no sé cuál sea tu caso, pero a los 18 años no sé qué tanta conciencia tiene uno de eso, ¿no? Igual y te dicen, ¿no? Bueno, ¿por qué vas a vivir? Pero por lo menos yo a los 18 años no me recuerdo como alguien de, puta, tengo que hacer un chingo de dinero, ¿no? Como Mira, que ni siquiera sabes cuánto cuesta la vida, ¿no? sí, es que tienes toda la razón. O sea, y mencionaste una cosa importantísima que lo he platicado en otros episodios. En este caso, más con la gente en mis episodios en italiano, porque en Italia hay, al menos en la región donde yo vivo, hay 28 opciones de preparatorias, Alexia. O sea, entre escuelas profesionales, técnicas, los liceos, ¿no? Como más o menos los que Ujú. hicimos nosotros. Y cuando yo estaba en la prepa, tenía 4 opciones como posibles carreras universitarias. Entonces, el hecho de tener tantas opciones me hizo justo como reflexionar en lo que sería mi futuro. Y proyectando más o menos lo que sería mi vida en México, y teniendo también como la intención en aquellos momentos, porque ahorita ya cambió esta situación, el hecho de tener una familia, no de tener hijos, yo me imaginaba de ofrecerles al menos lo que yo tuve, o sea, una educación privada. Entonces, pues se necesita billuyo para la escuela privada en México. Y mis 4 opciones era estudiar matemáticas, estudiar física, estudiar filosofía o estudiar lo que estudié, que fue ingeniería química. Entonces, a nivel justo de lo que te platicaba, de pensar en un futuro económico para darle a mis eventuales hijos esta educación privada, pues la que ganó fue la ingeniería, ¿no? O sea, porque matemáticas y filosofía y física me imaginaba justo en el mundo académico, ¿no? Y en el mundo de la filosofía, pues igual, o sea, siempre en el mundo de la academia, dando clases, como decías tú, o dando simposios o estas pláticas, etcétera, etcétera, pero no, digo, a mis 18 años igual ignorante como era y como sigo siendo. No, no ignorante, joven. Gracias, gracias. Eh, Efectivamente, no vislumbraba, digamos, como un futuro económico muy entusiasta estudiando la filosofía. Pero entonces, si no entendí mal, tú no acabaste filosofía no porque no quisieras, sino porque era como bastante demandante, ¿no? La parte del Colmex. Pero mencionaste una cosa importantísima y ahorita soy curioso, carajo, son 15 años que no nos conocemos y tengo mucha curiosidad de saber, en tu caso, me acabas de decir, tú estabas maravillada, ¿no? Que en el percurso de estudios que ibas a hacer en el Colmex, tú ibas a estudiar la historia del mundo, ¿no? De un chico de países, y eso te Ujú. llamó mucho la atención. Hablo por mí y hablo también de muchos de mis alumnos italianos que tienen una guerra infinita contra la historia. Aquí no sé si sea por culpa de los maestros que ellos tuvieron en su vida o los que tuve yo,
Pero a mí la historia, hasta que no era un joven adulto y ya estaba en la universidad, o sea, porque fui ya, digamos, como que se me perdí el tren, ¿no? Del interés en la historia, pero que entendí hasta mucho después como la importancia de la historia, pero a ti en lo particular, ¿por qué te gusta tanto la historia? O sea, bueno, yo creo que como tú soy súper curiosa y entonces a mí, por ejemplo, la idea de aprender sobre otras culturas, o sea, sobre su historia, sobre cómo funcionan y sobre todo entender como las diferencias. Ahora que estoy más grande, justo, no sé, cuando tienes la oportunidad de viajar y darte cuenta que, pues, no sé, hay muchas maneras de hacer lo mismo, ¿sabes? En diferentes partes del mundo y entender como toda esa diferencia cultural que tiene que ver con la historia de un país, ¿sabes? Con la identidad nacional, como que siento que todo eso me llamaba muchísimo la atención. Y creo que a veces no nos gusta la historia cuando estamos chiquitos por la manera en la que se enseña, ¿no? O sea, pues en la primaria yo me acuerdo cuando no sé, que te enseñan historia de México y como toda la narrativa nacional y nuestros héroes, etcétera, etcétera, pues no necesariamente pues lo hacen de una manera como muy sexy, ¿no? No sé si tú te acuerdas de un maestro de geografía que tuvimos que se llamaba Rogelio. Claro, legendario Rogelio Herrera, por supuesto que sí. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que sus clases eran súper entretenidas, ¿sabes? O sea, porque jugaba, porque, también me acuerdo que una de las primeras, o sea, como que eso se me quedó grabado, que una de las primeras clases nos dio un mapa de México y teníamos que poner cada estado con la capital. Y por cada error que tuvieras, tenías que hacer, no sé, como 3 mapas de México, ¿no? Entonces al final terminabas haciendo de que 25 mapas. Y bueno, tú pregúntame hoy, y identificó todos los estados con su capital, ¿sabes? Pero no sé, o sea, como que siento que él tenía una manera de enseñar como muy interactiva. Y hoy en día tengo una amiga que enseña historia en una preparatoria y no sé, o sea, como que me cuenta que a veces cuando da clases de Napoleón va y se disfraza, ya sabes. Y entonces eso es lo que le queda a los alumnos. Y no sé, por ejemplo, yo de Rogelio es un profesor del que me acuerdo. Entonces creo que a veces hacen falta como esa parte como más didáctica, como para entender por qué, o sea, por qué la historia sí importa, ¿no? Y para que, o sea, para que sea más sexy para los niños aprender historia. Con lo que me cuentas, te tengo que hacer una pregunta obligada. Y si no quieres responder, lo entenderé perfectamente. Pero sin considerar la universidad, ¿ok? Está la prepa. ¿Tú estás satisfecha de la educación que recibiste? Sí, o sea, como a diferencia de lo que te han contestado otros entrevistados en tu podcast, yo creo que, o sea, que la educación en México tiene muchas fallas, o sea, se puede mejorar muchísimo, pero la educación que tú y yo recibimos en una institución privada, pues creo que fue o sea, una educación como bastante privilegiada en muchos sentidos, ¿no? O sea, desde el hecho de aprender inglés desde chiquitos. Y o sea, creo que cuando lo han problematizado en tu podcast tiene mucho que ver con el hecho de, o sea, de qué tanto, eh, pues sí, como incentivas a los alumnos, creo, ¿no? Y yo creo que hubo profesores muy buenos, como en todo, ¿no? Y me estás preguntando que no, me estás diciendo que no considere la educación que recibí en el Colmex, por ejemplo, mi educación universitaria. Pero también en el Colmex hay profesores buenos y malos, ¿sabes? Y en el Olinca yo creo que había profesores buenos y malos, como Rogelio, que fue un gran profesor. Y yo sí me acuerdo, y también depende mucho de las disposiciones y los intereses de cada persona, de cada alumno, porque yo, por ejemplo, sí me acuerdo de una clase que tuvimos en la secundaria de historia, que me parece, o sea, que a mí me gustaba mucho, ¿no? Pero a lo mejor a ti o a X o Y, no, ¿sabes? Y o sea, creo que para el contexto mexicano, pues fue una buena educación, digo, o sea, por supuesto que, no sé, hay países como Finlandia en donde el modelo educativo es completamente diferente, ¿no? En donde hay que, incentivar a los niños que jueguen y donde tienen muchísima libertad, etcétera, etcétera. Y
claro que eso es deseable, pero yo sí estoy satisfecha con la educación que recibí en un contexto y en un momento determinado, ¿no? Y por supuesto que no puedo generalizar esto porque el estado de la educación pública en México, pues es atroz, ¿no? Y creo que eso no tiene nada que ver necesariamente con la educación que se recibe en algunas instituciones privadas y tiene también mucho que ver o todo que ver con el problema de la desigualdad que hay en México. Pero te invito a razonar en este aspecto. O sea, porque si yo tengo mucha curiosidad de saber si la gente en general, y no solo las personas que vienen a cotorrear conmigo en mi podcast, pero esto lo pregunto a diestra y siniestra, ¿no? En el mundo, si están satisfechos de su educación, porque lo pregunto también a las personas que viven en Italia. Y yo estoy, digamos, del otro lado de la balanza en tu respuesta, donde no estoy satisfecho, pero ojo, yo te doy toda la razón en todo lo que me dijiste. O sea, tuvimos el privilegio, Alexia, de estudiar en una escuela privada, donde si lo vamos a comparar tal vez con el nivel de la escuela pública en México, ¿no? Porque yo te doy toda la razón, es un nivel atroz, ¿no? Entonces, obviamente no, o sea, no hay punto de comparación. O sea, es una diferencia cósmica entre lo que es la educación que recibimos nosotros en una institución privada a la educación pública en México. Pero lo que tú me mencionaste de Rogelio, ¿no? Por ejemplo, imagínate este mismo impacto, pero en todos los profesores que tú tuviste en el Olinca cada año escolar. Porque para los que nos están viendo, nosotros cada año en la primaria, por ejemplo, nosotros teníamos una maestra para las materias dadas en español y otra maestra para las materias en inglés, ¿no? Entonces, cada año escolar nos cambiaban de maestra, ¿no? Entonces teníamos 2 maestras por año. Imagínate el impacto, ¿no? En tu vida si tú hubieras tenido como esta misma sensación que te dio Rogelio cada año en la primaria. Y en todas las materias en secundaria, en todas las materias en la preparatoria, y no solo algunos maestros en la universidad, sino todos, ¿no? Yo siempre digo y lo sostengo desde hace años que el maestro o el enseñante o el profesor es una vocación importantísima. Pensemos en un hospital, Claro. ¿no? O sea, si tú en un hospital tienes a un doctor chingón, pues bien, ¿no? O sea, digo, estos cabrones salvan vidas, ¿no? Entonces tiene que hacer bien su chamba. Pero si una persona como un doctor no hace bien su chamba, esto va a tener un impacto más que dramático en la vida de la sociedad donde elabora su profesión esta persona, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos como esta flexibilidad con un profesor, con un maestro? No, si no eres bueno, pues ok, el trauma se lo quedan los chavos y después esto se viene a reflejar en la vida adulta o en las próximas generaciones. Y esto es lo que no me late. No, claro, es una responsabilidad enorme la docencia y a lo mejor, o sea, tienes razón, o sea, yo creo que no se le da la dimensión más justa, digamos, ¿no? Del lugar central que ocupan los maestros en, pues sí, en la formación de las nuevas generaciones, pero, o sea, claro, me encantaría que todos mis maestros hubieran sido como Rogelio, tan es así que pues te puedo mencionar muy pocos de los que me acuerdo, ¿no? Y también creo que sería deseable como incentivar mucho más como el pensamiento crítico, pero digo, o sea, también creo que mi respuesta justo te la digo en un momento y en un contexto determinado. O sea, también creo que las cosas han cambiado muchísimo, ¿no? Y entonces hoy en día, por ejemplo, cómo los maestros pueden incorporar, no sé, el juego, la tecnología, bla, bla, pero o sea, yo en ese momento, digamos, y las posibilidades que había entonces, pues yo creo que fue una educación como bastante buena, ¿no? Pero, o sea, tienes razón, o sea, y tú, no sé, o sea, ¿a ti te parece que la educación que recibiste en el Inca fue muy mala? ¿No No, estás satisfecho? no digo que sea mala, pero sí no estoy satisfecho. O sea, creo que con el trabajo que yo he hecho justo como
como profesor, como enseñante, con lo que he hecho en mi voluntariado por más de 15 años, entiendo que hay maneras mucho más eficaces y eficientes también de transmitir conceptos, ideas, que la dinámica justo también dentro de un salón de clases puede ser diferente, ¿no? O sea, Rogelio era un showman y él lo hacía súper bien, ¿no? O sea, con su legendaria pregunta de qué color es el pizarrón, ¿no? Entonces esta pregunta era legendaria. Antes de que llegáramos a su clase, ya sabíamos que de esto se iba a tratar. Entonces, ninguno te decía, ¿no? Como cuál era la respuesta correcta, porque se generaba como este entusiasmo igual de todo esto, pero él era como un gran showman. Y entiendo que a nivel de personalidad, o sea, no podemos también tampoco esperar que todos sean iguales. Pero aquí el problema para mí es justo la falta de enfocarse en cuáles son las materias y las habilidades que queremos desarrollar en estas generaciones que vienen. Porque yo te doy razón, o sea, te doy toda la razón, donde era un punto temporal completamente diferente. Exacto. Pero te invito a pensar también que 50 años antes o 70 años antes existía un sistema maravilloso, o sea, el sistema Montessori, ¿no? Donde vamos todavía más atrás en el tiempo, que va justo a desarrollar cosas que tal vez en otras escuelas no se desarrollan. Lo desarrollamos muy bien en el Olinka, según yo, esta cuestión un poco montessoriana. Yo me acuerdo muchísimo y lo recuerdo con mucho orgullo y amor, ¿no? De que yo me acuerdo desde chamacos en la primaria, nos incentivaban a alzar la mano y a preguntar. O sea, si había algo que no nos quedara claro, o si había algo en lo cual no estuviéramos de acuerdo, de alzar la mano y preguntar y decirle a la maestra, oiga, yo no entendí, y no veníamos ni castigados ni nada. O sea, al contrario, esto era como una praxis súper normal en nuestra escuela, cosa que, por ejemplo, esto no sucede mucho en Italia, ¿no? O sea, hay un episodio fantástico con una chica en mi podcast que se llama Hilaria, donde en el episodio me dijo, pues es que yo en toda la carrera universitaria habré alzado la mano 2 veces. Alexia, cuando me dijo eso, exactamente, cuando me dijo eso, yo intenté, o sea, como dejar mi poker face lo más fuerte posible, porque para mí, o sea, en mi cabeza esto, o sea, me rebasó cabrón. O sea, yo ya sea en el Olinka como en la universidad, o sea, yo era de estos cabrones que, o sea, como me acostumbraron de niño, si yo no entendía algo, pues yo alzaba la mano y sin pena ni gloria yo preguntaba y así. Pero bueno, el tema de la educación, como habrás visto en algunos de mis episodios, yo estoy obsesionado, Alexia, desde hace 15 años con esto, desde que encontré chamba justo en el mundo de la educación. Ahí fue cuando decidí ya no estar como barjopeando, ¿no? En mis chambas me quedé 5 años en este gremio de la educación, porque creo que hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y por eso hago el voluntariado que hago también desde hace 15 años o más, porque sí, tenemos mucho por hacer. Y de hecho, por paleta, ya estoy hasta maldiciendo en italiano, perdón. Esta cuestión de la educación me ha influido igual en la decisión, por ejemplo, ahora de no querer tener hijos. ¿Por qué? Porque yo me he vuelto súper radical en esta cuestión de tener hijos. O sea, por ejemplo, para mí, si yo tuviera, primero que nada, necesitaría encontrar a la próxima madre de mis hijos. Esto sería el primer paso importantísimo. Empezar. Exacto. Pero supongamos que lo encuentro y supongamos que quiero tener hijos. Hoy en día, estamos hablando en enero del 2024. Hoy en día, en el país en el que vivo, en la región en la que vivo aquí en Italia, para mí la mejor opción sería educarlo en casa.
Y yo aquí te pregunto, ¿tú qué opinas de la educación en casa para un eventual primogénito o primogénita? Uy, pues esa es una pregunta muy difícil, la verdad. Creo que no estoy lo suficientemente informada de plano y te voy a decir por qué. O sea, yo en general tengo muy poca convivencia con niños. Mis amigas cercanas son muy pocas las que tienen hijos. Entonces, sí, o sea, yo no estoy rodeada de niños y más bien, o sea, creo que tú estás en contacto con lo que es como la educación básica, ¿no? O sea, primaria, secundaria, me imagino, ¿no? No, más bien mi parte, digamos, como profesional son con chavos que están o en el último año de la preparatoria o ya Ok, están en la universidad, ¿no? Entonces se habla de alumnos que van desde los 17 años hasta los 24. ok, De hecho, o sea, y en el voluntariado, por ejemplo, se habla de niños que empiezan desde los 11 años hasta igual los 17, 18. Yo, de hecho, se me hace muy difícil para mí, porque la paciencia, no te lo admito sin ninguna pena. La paciencia no es una de mis grandes virtudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, verme en una educación de kindergarten o en los primeros años de la ok, escuela primaria, híjole, o sea, el hecho de que no puedas dialogar como, claro, como dos claro, personas, para mí eso o sea, más bien, no creo tener las herramientas, ni siquiera tengo la experiencia, no las herramientas, perdón, no tengo la experiencia para hacerlo, pero si te tengo que responder, o sea, estoy más bien acostumbrado a ya dialogar con gente como más adulta. ok. No, ok, Sí, sí. no, o sea, me estoy desviando, pero, o sea, como para contestar tu pregunta, la verdad es que yo no sé, bueno, más bien yo personalmente no me sentiría como capacitada para educar a un hijo en casa. Eh, No tengo nada en contra, o sea, sé que también es un modelo que puede funcionar. Creo que, no sé, o sea, durante la pandemia, por ejemplo, pues es algo que estuvo presente, pero yo creo que con muchísimas deficiencias, o sea, no sé cómo haya sido en Italia, pero yo creo que muchos niños en México, sobre todo en escuelas públicas, que tuvieron que atravesar la pandemia, viendo una pandemia o educándose en casa, justo con un profesor a través de la pantalla, eh, mm, pues creo que todavía o sea, están por verse las consecuencias de eso, ¿no? Y, o sea, te digo, yo no tengo nada en contra, lo único que quizás problematizaría un poco es como toda la parte social, ¿no? Y sé que un niño también se puede desarrollar socialmente, ya sabes, yendo al fútbol o a lo que sea, y ahí también va a aprender muchísimas cosas, ¿no? Desde el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Pero sí, o sea, no sé, o sea, si me preguntas hoy, si tuviera un hijo, ¿qué preferiría, educarlo en casa o mandar a la escuela? Pues yo creo que preferiría mandarlo a la escuela, sinceramente. Perfecto. Pero entonces, aquí cambia un poquito la pregunta. ¿Quisieras tener hijos mañana? Pues eso también te lo voy a responder de la manera más honesta. Y mi respuesta más honesta es que no lo sé. O sea, no lo sé. No es algo a lo que estoy cerrada, pero tampoco es un deseo así ferviente, como sé que sí lo tienen muchas mujeres, ¿no? Yo la verdad es que no tengo ese así deseo, pero tampoco, o sea, cierro la puerta, ¿no? Y sí, o sea, mi respuesta más honesta es que no lo sé. Perfecto, yo agradezco mucho la honestidad. Yo te digo, he saltado de un lado al otro en la balanza, donde yo salí justo de México con el sueño de ser papá, por eso me casé con una italiana, por eso estoy aquí. Después me divorcié, pero decidí quedarme por acá. Y honestamente ya no estoy tan seguro de querer tener hijos. Más bien ya estoy más del otro lado de la balanza de decir, no, ya no quiero. O sea, no tiene caso, no quiero. Pero aquí, o sea, según yo, más que nada es porque después de mi divorcio entendí la importancia de elegir bien a quién sería como la madre de mis hijos, ¿no? Entonces, obviamente, si yo encuentro a la pareja correcta, eh,
venga, ¿no? Pero bueno, ya veremos. Al momento te digo, no, estoy perfecto así y seguimos adelante. Te iba a decir algo sobre eso, o sea, yo creo que, o sea, como mujer muchas veces como es un tema que problematizas mucho más, ¿no? O sea, yo a veces sí me pregunto, puta, ¿quiero ser mamá o no quiero ser mamá? Quizás cuando una de mis mejores amigas está por tener a su hijo de que en los siguientes días, o sea, ya en cualquier momento, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, igual cuando mi amiga Jimena tenga un bebé, pues igual y nace en mí este deseo, ya sabes, y ahorita el verano pasado pasé una temporada con ella, porque para mí era muy importante estar con ella durante su embarazo, porque era en mi visión de las cosas, pues también una de las últimas oportunidades que vamos a tener de estar ella y yo, ¿sabes? O sea, solas. Porque pues después va a tener un bebé y está padrísimo y todo, pero justo estando con ella y me contaba todo lo que, o sea, como mujer implica, ¿no? Todo lo que cambiaba en su cuerpo, cómo se sentía, etcétera, etcétera, y la maravilla que puede hacer el cuerpo humano, o sea, el cuerpo de la mujer, ¿no? Eh, pero, o sea, como dije, bueno, igual y ahí, ya sabes, me nace como como el instinto materno o algo así. Y la verdad es que no, y a veces pienso como, bueno, igual y cuando mi hermana tenga hijos, ¿sabes? Entonces creo que es algo que las mujeres le damos muchísima vuelta, pero yo estoy 100% de acuerdo contigo que depende muchísimo también de encontrar a la persona indicada. Y una cosa que a veces me decían, porque tengo muchas amigas que viven fuera o que están casadas con extranjeros, y me acuerdo que una vez una de ellas me dijo que su mamá le dijo, mira, cásate con quien quieras, pero no tengas hijos con cualquiera, ¿no? Porque, o sea, imagínate un matrimonio, a lo mejor, bicultural, ¿no? Que tienen hijos, que hay un divorcio y entonces que la mamá se quiere regresar para su país, o sea, el pedo que implica eso para los niños y hasta legalmente, ¿sabes? O sea, es una cosa, si de por sí es complicado estar en pareja, es como añadirle más ingredientes. Te doy toda la razón, te doy toda la razón. Y de hecho, voy a hacer una confesión a todos los que me ven. Eh, Obviamente, cuando me divorcié, hubo un periodo, Alexia, negro. Periodo Claro. donde, o sea, yo creo que no salí de mi casa como por varias semanas. No quería ver a nadie, no quería nada, ¿no? Y además, estando del otro lado del pinche Atlántico, pues tampoco quería como preocupar ni a mis familiares ni a mis amigos, ¿no? Entonces, como que estuve lidiando con este pedo solo, por decisión, ¿eh? No porque no tuviera el chance de hacer esto. Pero la pregunta que llegó como iluminación a mi cerebro, Alexia, que me hizo como recuperarme más rápido de todo este desmadre, fue, suponiendo que yo regresara, ¿no? Con la que era mi mujer, que, voy a hacer una paréntesis, mi exmujer es una gran mujer, yo la quiero y la voy a querer toda la vida, le estaré agradecido toda la vida por lo que viví con ella, que no se malentiendan lo que estoy por decir, esto sencillamente fue lo que yo viví en ese momento, ¿no? Del duelo de mi matrimonio, pero yo la respeto muchísimo, la quiero muchísimo, tenemos una relación súper civil y yo la voy a querer hasta el final de mis días, ¿ok? Bueno, dicho esto, lo que pasó en mi cabeza fue justo la frase que decías. O sea, cásate con quien quieras, pero no tengas hijos con cualquiera. Y mi pregunta fue, si yo tuviera hijos con ella, ¿me quedaría tranquilo de dejar a mis hijos con esta persona? Y la respuesta fue no. Ay, Alexia, carajo. Ahí fue cuando fue como cuando se despierta de la Matrix, ¿no? Y ahí fue cuando dije, ok, ya, tenemos que salir adelante. Y fue probablemente la mejor decisión para ambos. Porque sí, yo nunca me había puesto a pensar, digamos, como en este ángulo de la situación.
Y respeto muchísimo que no te haya afectado como el reloj biológico, ¿no? De las mujeres, donde alrededor de los 27, 30 años les llega como esta presión, tal vez hasta hormonal, de instinto, de sobrevivencia, no sé, de procrear. Pero sí, digo, afortunadamente con la tecnología que tenemos hoy en día, ¿no? Puedes congelar tus óvulos, puedes tener como diferentes opciones como para poder de todas maneras tener un hijo. Eh, Aprecio y aplaudo tu sensatez en toda la situación. Porque otra cosa y otro problema que yo veo es que hay gente que hace hijos como si fueran bolillos. O sea, que tomen hijos sin pensar chingada madre en lo que va a ser su futuro, su educación, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya llegará el momento. Enhorabuena. Me aprovecho y este segue fantástico. Hablabas de Jimena. Jimena de tu episodio New York-Berlín es la que va a tener hijos. Exactamente, sí. Wow. Muy bien. Entonces, me aprovecho para explicarle a todos los que nos ven. Jimena, de quien se refería Alexia, fue la primera invitada en el gran proyecto que tiene Alexia, porque deben de saber que nuestra conexión hoy, después de 15 años, sucedió gracias a que Alexia tiene un podcast. Se llama Postales, Mujeres de Aquí y Allá. Por favor, todos vayan a escuchar la primera temporada. En serio, escuchar el primer episodio de este podcast fue el que me hizo escribirle en chinga a Alexia, decir, tenemos que hablar, tenemos que cotorrear de este pedo. Y justo me aprovecho para que le expliques a todo el mundo, Alexia, de dónde nace esta idea y platícanos cómo va este proyecto. Ay, pues muchas gracias por escucharlo. Pues sí, o sea, Postales surgió hace como 3 años, la idea original. Y así como tú, o sea, yo también tuve una crisis amorosa mayúscula, que también fue súper dura, súper dura, o sea, como que nunca me había pegado tanto. Y ya, y entonces como que, o sea, como que recalibré muchas cosas en mi vida, incluido, pues renunciar a mi trabajo. Estaba viviendo yo fuera de México y decidí regresar a México. eh, y me fui una temporada a visitar a muchos de mis amigos que te digo que no viven en México. Y justo estando con ellos y con ellas, pues me surgió esta idea de hacer el podcast. Postales es un podcast sobre mujeres que han decidido vivir fuera de su país de origen, que ha sido mi caso, que he vivido fuera de México muchos años. Y le di muchas vueltas a la idea de empezar un podcast. O sea, como tú sabes, siento que empezar un podcast es bastante sencillo, ¿no? O sea, necesitas un micrófono, tener una idea y ya. Y además todos tenemos algo que decir, ¿no? Y creo que ahorita, no sé, hay como una sobreproducción o una sobreoferta de podcast, pero pues si hay algo que le quieres decir al mundo, pues seguramente habrá alguien así que escuche. Y, y ya, o sea, como decidí empezar el proyecto y como tú, empecé entrevistando a mis amigas. Y te digo que le di muchas vueltas porque, o sea, porque de alguna manera tiene un componente de migración, ¿no? Entonces yo no quería hacer un podcast, o sea, siento que cuando escuchamos la palabra migración en México, en el contexto mexicano, como que inmediatamente lo asociamos, como que lo politizamos un poco, ¿no? O lo asociamos con el gran problema de la migración o de migrantes indocumentados o migrantes en la frontera México-Estados Unidos, que es un tema muy vasto de por sí y bastante, o sea, y bastante sensible también, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo no soy la voz para hablar sobre eso. Es un tema que conozco o sea, por mi trabajo anterior, pero sí, dije, bueno, yo no quiero ser la voz hablando de eso, ¿no? Y también le di muchas vueltas porque dije, bueno, o sea, si empiezo a entrevistar a mis amigas que han vivido fuera en un contexto de muchísimo privilegio, eh, pues tampoco quería ser, ya sabes, o sea, como, ay, bueno, este podcast de whitexicans, niñas fresas que viven fuera, te lo juro. Y que, ay, pues que se la pasan mal, los domingos porque se sienten solas. O sea, Problemas del primer mundo, ¿no? exactamente. Entonces, como que
sí le di muchas vueltas, pero me parecía que de todos modos, o sea, era valioso escuchar justo la experiencia de todas estas mujeres que a mí me parecen que son interesantes, son inteligentes y que también, o sea, y han tenido momentos buenos y malos y no le resta como la experiencia humana, ¿sabes? O sea, de lo que implica eh, estar fuera, lejos de tu familia, hablando un idioma que no es el tuyo, ¿no? O por ejemplo, una cosa que a mí me daba, o sea, que le daba muchas vueltas también porque lo vi siendo diplomática, lo difícil que es vivir un duelo lejos, ¿no? O no poder acompañar a un ser querido si estás lejos. O sea, todas este tipo de cosas sentí que valía la pena. Y ya, y son como un poco las preguntas que hay en el podcast, ¿no? Y también, pues, ¿qué significa ser mujer en un lugar y en otro? ¿Qué significa estar en una relación bicultural? Todo el tema del idioma y de la identidad es algo que de verdad, o sea, me vuela la cabeza porque pues sí, vivimos en un mundo súper globalizado, ya es muy fácil tener relaciones a distancia y, no sé, ¿sabes? O sea, viajar, mantener una relación, pues muchas veces, ya sabes, o sea, por cámara, por muchos meses, como sin el contacto físico, que es tan importante. Y entonces yo sentía que valía la pena como problematizar todo eso y lo intenté, pues, hacer pues así, como de una manera como espontánea, pero cuidada también. Y, y pues no sé, es un proyecto con el que estoy súper satisfecha, un proyecto muy bonito que además me permitió como reconectar con muchísimas amigas. Y estamos haciendo la temporada 2 que va a ser ahora la experiencia en extranjeras viviendo en México, porque me interesaba mucho también explorar como la mirada de ellas, ¿no? O sea, lo mexicano a través de la mirada de los otros, que te digo que como todos estos temas de identidad sí me obsesionan muchísimo y, y ya, y hay muchas cosas que pues como mexicanos damos por sentado y nada, o sea, nada más te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, hablé con una mujer brasileña y entonces ella me decía, bueno, yo llegué a México hace 20 años, que eso es otra cosa bonita, que en esta segunda temporada estoy hablando con mujeres, o sea, el perfil es mucho más diverso, no son mis amigas, y eso a veces es como un reto al momento de entrevistar, pero también escuchar, o sea, el perfil es más diverso tanto en términos de profesión como de edad, y entonces no sé, escuchar a mujeres que han vivido más que yo, pues es súper bonito, o sea, porque son más sabias, ya sabes. Y entonces, bueno, o sea, para no hacerte el cuento largo, esta señora brasileña me decía, bueno, yo llegué a México hace 20 años y he aprendido muchas cosas, ¿no? Pero una de las cosas que más trabajo me costó es como repensar mi relación con el cuerpo. ¿Por qué? Porque en Brasil, o sea, la relación con el cuerpo es mucho más libre, ¿sabes? O sea, se enseña mucha piel, las mujeres andan, ya sabes, de qué minifalda, bikini chiquito y así anda todo el mundo, porque la relación con el cuerpo en Brasil es distinta, y en México, pues yo no podía salir en minifalda en el metro porque te agreden, ¿no? Por ejemplo, eh, pero, o sea, todo ese tipo de cosas se me hacen súper interesantes. O una mujer chilena que me decía, bueno, es que ahorita que me preguntaste esto de ser madre, dijo, bueno, es que el lugar que las mexicanas le dan a ser madre es impresionante, ¿no? Y yo le dije, bueno, yo pensaría que esto, el lugar de la madre o el lugar de la familia, es algo que a lo mejor compartimos con el resto de América Latina, pero, o sea, sí por un lado, pero por otro, o sea, como hay muchísimos matices y muchísimas diferencias, ya me dice, claro, o sea, la madre en Chile es importante, pero no tiene el lugar central que tiene aquí en México. Aquí la madre me decía, fíjate tú, me decía, es la jefa, ¿sabes? Tienes toda Entonces, la razón, Alexia. No obstante, por ejemplo, cuando yo estaba analizando como justo lo que estás diciendo ahorita con el estado italiano en el que vivo, donde existe este machismo, ¿no? También es presente aquí en Italia, pero la diferencia que también noté es que también aquí la que toma las decisiones es la mujer. O sea, es un ujú, sistema matriarcal, ¿no? Como disfrazado en esta
En este mundo horrible y asqueroso del machismo, del macho violento, inseguro, etcétera, etcétera. Pero al final, o sea, yo por ejemplo, te platico esto porque hubo un momento en mi vida aquí en Italia donde yo tenía que ir a vender paneles fotovoltaicos en toda mi región. Entonces, por ejemplo, llegaba hacia las casas en medio de la nada, ¿no? Aquí en Italia. Entonces llegaba y estaba toda la familia y ya sabes, una cita de 2, 3 horas a platicarles. O sea, porque estamos hablando de un contrato que me tenían que desembolsar de entre 15,000 y 30,000 euros, ¿no? Para el proyecto. Y cuando llegábamos como al momento serio, ¿no? Cuando le hacía la pregunta de, bueno, ¿procedemos firmas o no firmas? El hombre voltea a ver a la mujer de, bueno, mi amor, ¿sí o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Yo creo que esto... mira, Alexia, me platicas todo esto de tu proyecto. Yo te escribí en chinga. O sea, me bastó tu prólogo para entender como el valor agregado de lo que es tu proyecto, tu podcast. Agradezco también, ¿no? O sea, como el hecho de que digas, no, pues no somos las whitexicans así que estamos aburridos en el extranjero. Por favor, para los que nos vean, vayan a escucharlo, chingada madre. En serio, es una belleza, son episodios cortos, concisos, pero donde vas a entender justo esta experiencia de la mujer fuera de México, donde, Alex, ya mencionaste de las situaciones para mí increíbles, ¿no? Un duelo, estoy lejos, y después que, chingada madre, nos tocó una pandemia en medio, ¿no? Donde fueron pérdidas de familiares, fueron eventos como matrimonios, como nacimientos de personas donde no pudimos estar ahí, donde pues también, o sea, yo fui el que decidí estar lejos de mi país, ¿no? Entonces es como mi parte de decir, carajo, no estoy ahí. Y hablas también, ahorita te voy a preguntar, tú, híjole, ahorita te hago. La parte de la identidad, Alexia, desde que empecé a escuchar tus episodios, me reencendiste, no sé si se diga así en español, perdónenme mi itañol, me reencendiste una situación que yo traigo en la cabeza desde hace muchos años, que es justo la identidad nacional. Antes de llegar a la identidad, mencionaste otra cosa muy importante y te la pregunto directamente, dura y a la cabeza. Para ti, Alexia Bautista, ¿qué significa ser mujer? Ay, wow. Ahora sí me hiciste una pregunta súper difícil. Eh, pues mira, o sea, te voy a decir lo que sí, o sea, lo que significa para mí. O sea, yo creo que he sido muy afortunada por el contexto en el que nací y en el que crecí y el seno, o sea, el seno de la familia en la que yo crecí, creo que me permitió crecer con muchísima, muchísima libertad. Eh, entonces, creo que por eso mismo no estoy condicionada necesariamente por muchas ideas que ya discutimos, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de tener hijos es algo que yo lo veo como con mucha fluidez y, o sea, como, sí, entiendo como todas las luchas del feminismo y las comparto, pero también he tenido, te digo, el privilegio de crecer en un contexto familiar y social en donde he sentido pocos momentos como de discriminación, ¿sabes? Por el hecho de ser mujer. Y ser mujer para mí, pues es ejercer toda mi libertad en todos los aspectos de mi vida, ¿sabes? Y en todas las decisiones de mi vida. O sea, tanto en el laboral como como en el personal, ¿no? Y ser mujer a mí me parece que, pues la verdad es, o sea, es padrísimo. O sea, no sé. No sé cómo contestarte esa pregunta. Es una pregunta muy compleja. Yo Sí. agradezco el input
que nos das y te la hago porque justo escucharte, dialogar justo de esta idea en tu podcast, me has dejado reflexionando por días, Alexia. Y esto uniéndolo a la cuestión de la identidad, te digo, me reencendiste una cuestión en mi cabeza donde yo el año pasado, sí, en noviembre del 2022, yo fui a México. Fui a una boda de Stevie. Y es la primera vez que digo esto en línea y chingue su madre, que el mundo lo sepa, no hay pedo. En el momento de este viaje, eran 7 años que yo estaba fuera de México. A los 2, 3 días de estar en el país, Alexia, yo ya no me sentía parte de México. Las primeras horas, ¿no? Los primeros 1, 2 días, yo decía, ay, pues tal vez es el jet lag, tal vez me tengo que acostumbrar, tal vez algo. Pero al tercer día entendí que ya no era casa mía. La gente, el tráfico, por favor, que no me malentiendan, los tacos y el folclore mexicano es una cosa maravillosa, etcétera, etcétera, pero ya no era casa mía. Y aquí, Alexia, yo entré en la que yo llamo mi crisis de identidad, porque ya no me sentía mexicano, pero obviamente tampoco me siento italiano. No, o sea, porque yo regresé acá y no es que yo sea italiano, porque tengo un acento particular, porque me veo de manera particular, porque no soy italiano de origen como los que me rodean, ¿no? Entonces entré en esta crisis donde me identifico, cabrón, ¿no? Con lo que dices de que este pedo de la identidad me vuela la cabeza. Bueno, ya somos 2, ¿no? Bienvenida al grupo, ¿no? Donde, digo, tú me entiendes perfectamente porque viviste en Francia, de eso lo platicamos, viviste también en Estados Unidos y ahorita vamos a hablar más de ese aspecto, pero te quería confesar este aspecto que lo escuché en tus episodios, donde yo tengo esta crisis de identidad, donde yo no me puedo adjudicar a ninguna nación. No me siento mexicano, no me siento italiano. Entonces, aquí la pregunta es, o sea, what the fuck conmigo? O sea, ¿dónde me coloco? ¿No? O sea, porque, y lo he preguntado a algunos de mis amistades desde que empecé a escucharte, o sea, ¿qué te hace sentirte mexicano? ¿Qué te hace sentirte italiano? Y obviamente las respuestas son muy variadas, pero tú, por ejemplo, en tu experiencia viviendo en Francia, en tu experiencia viviendo en Estados Unidos, obviamente fueron muchos años donde obviamente tuviste muchas experiencias a nivel personal, a nivel profesional, pero yo te pregunto ahorita directamente, o sea, ¿tú te sientes mexicana? Sí, yo sí me siento mexicana, Chango, y entiendo perfecto lo que me estás diciendo, pero yo creo que justo la identidad es algo como bastante fluido, que se tiene que problematizar más, y sobre todo para la gente que migra, ¿no? O sea, que está fuera. Pero a diferencia de tu experiencia, que no sé cuántos años llevas fuera, 7 dijiste o más. A junio se cumplen 9 años que estoy aquí en Italia. Sí, justo, 9 años es muchísimo, muchísimo. Y a diferencia de tu experiencia, o sea, yo estuve afuera muchos años, cerca de, no sé, como 10 más o menos, pero siempre yendo y viniendo. O sea, yo pasaba una temporada, no sé, de que 2 años en Francia y después regresaba a México, aunque sea 6 meses o un año. Y después me fui a Suiza, igual 2 años, pero después hacía una pausita en México. O sea, como para mí México siempre fue un asidero súper, súper importante. Entonces siento que ese ha sido el denominador común. Eh, siempre, siempre regresar a México, que yo sí lo siento como mi casa todavía hoy, ¿sabes? O sea, en ningún lugar, y yo me adapto súper fácil y me encanta, soy súper curiosa, me encanta
como tratar de entender, ¿no? O sea, cómo funcionan otras culturas de otros países. Y creo que me adapto con relativa facilidad. O sea, he tenido el privilegio de poder viajar muchísimo y de pasar temporadas largas en distintos lugares. Pero vivir, o sea, viví en Francia, en Suiza y en Estados Unidos, ¿no? Y siempre regresaba a México. Eh, y te voy a contar, o sea, por ejemplo, a mí muchas veces algunos colegas, ex colegas diplomáticos, pasaban igual temporadas de que 8 o 10 años para México y me decían lo mismo que tú, ¿no? O sea, regreso a México y como que siento que o sea, como que no me hallo, como decimos aquí, ¿no? Pero yo creo que hay muchísimos elementos que forman parte de la identidad, o sea, empezando por el idioma, ¿no? Pero también el idioma, o sea, puede ser un elemento de identidad que te ayuda a identificarte, no necesariamente con gente mexicana, sino con gente que habla español, ¿sabes? O sea, y eso yo lo veía mucho estando fuera, ¿no? Inmediatamente encuentras, no sé, a un latinoamericano, un español, pues hablar el mismo idioma, o sea, es completamente distinto, ¿no? O sea, por más que ya muchísima gente habla inglés y puede ser un lugar común, no es lo mismo que hablar el mismo idioma, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Y después, no sé, o sea, una cosa que a mí me llama, bueno, entonces, perdón, para no desviarme de esta anécdota que me decían, bueno, yo como que no me hallo, llevo mucho tiempo, me costaba muchísimo trabajo entenderlo, en particular en el caso de un diplomático, porque en teoría están representando al país y están en contacto con cosas que tienen que ver con México, trabajando en una embajada, en un consulado todos los días, ¿no? Y en vez de decir, güey, no mames, o sea, creciste en México, los primeros 25 años de tu vida, entonces no me chingas que no soy mexicano, ¿no? Pero pues te digo, o sea, creo que es algo súper fluido y también, o sea, creo que hay países en donde o sea, como el nacionalismo es mucho más marcado. Y creo que México es uno de esos casos, o sea, porque a mí una cosa que me vuela la cabeza, por ejemplo, es pensar en el 15 de septiembre, ¿no? O sea, que sea el Día Nacional. Y al final, o sea, sí creo que es algo que como que une bastante, ¿sabes? O sea, digamos, o sea, lo puedes problematizar desde una perspectiva súper teórica, ¿no? O sea, de la conformación del Estado-Nación y entonces por qué necesitas tener todos esos elementos de identidad, bla, 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 ¿no? Pero, o sea, el hecho, bueno, ahorita estamos hablando en la primaria, ¿no? Pero teníamos honores a la bandera todos los lunes, ¿sabes? En algunos países eso es impensable. Entonces, o sea, todas esas cosas siento que sí contribuyen como a un sentido de identidad nacional del mexicano. Y entonces ahorita te mencionaba el 15 de septiembre porque pues estuve muchos años fuera, ¿no? Y de repente regreso al 15 de septiembre y todo el mundo como que rallies around the flag y me subo a un taxi y así de, oiga, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar con su familia? ¿Se va a echar un pozolito? ¿Sabes? Que o sea que podrían parecer cosas muy triviales, ¿no? Pero sí, el 15 de septiembre la gente se echa su pozole, la gente del grito, se echa sus tequilas, bla, bla, como que todas esas son cosas que te unen, ¿no? O sea, como mexicano. Y luego, este, híjole, no sé, o sea, de verdad que sí es un tema que me vuelve en la cabeza. O, por ejemplo, escuchar, no sé, el 15 muchísimas canciones de mariachi, bla, bla, que, o sea, yo jamás en la vida escuché mariachi, ¿sabes? Pero me sé todas las canciones. ¿Y por qué me sé todas las canciones? O sea, porque pues crecí aquí, ¿sabes? Alexia, en tu podcast hay una reflexión al final de tu episodio con Cristina. Maravilloso. Esta mujer venezolana que tiene una experiencia fantástica. Al final haces una reflexión que me pareció maravillosa. El hecho de tener o de considerar el idioma como un elemento de identidad, ¿no? Hace ratito platicábamos que tú viviste en Francia, viviste en Estados Unidos, viviste también en Suiza. ¿Cómo consideras tú? O sea, y más bien, platícame, ¿tú cómo analizas esta situación del idioma como elemento de identidad? O sea, yo creo que es importantísimo, ¿sabes? O sea, y te digo que lo vi muchas veces viviendo fuera. O sea, el hecho de hablar español, o sea, te identificas
inmediatamente con a otro latinoamericano, por ejemplo, ¿no? O el hecho de ser de América Latina, pero no solo, ¿no? O sea, cuando hablo de idioma, pues también, o sea, con un español, a lo mejor culturalmente hay un poco más de diferencias que con un latinoamericano, pero el solo hecho de hablar español creo que sí es un elemento de identidad súper importante y además, o sea, no el único, ¿sabes? O sea, cuando yo me imagino en problematizar la identidad, o sea, sí el idioma puede ser un elemento muy importante, pero no sé, o sea, desde el sexo, ¿no? Si te identificas como hombre o mujer, pero también, por ejemplo, hablando con algunos amigos, para algunos de ellos la religión puede ser un elemento de identidad súper, súper, súper importante, ¿no? Y cuando yo hablo del idioma, no sé, pienso en un país como Suiza, en donde hay 3 idiomas oficiales, ¿sabes? El italiano, el francés y el alemán, que además hablan suizo-alemán. Entonces, no sé, o sea, o un país como Francia, ¿no? En donde también, o sea, son tan orgullosos de como de su lengua nacional, que si tú no hablas el idioma de un país, eh, como que no terminas por integrarte, ¿sabes? Y también como lo digo en el podcast, hay un episodio muy bonito con una chava que se llama Paola, y Paola vivió en varios países de África y aprendió suajili. Y ella, como decía algo muy bonito, porque justo decía, el idioma, pues, o sea, no solo es una manera de comunicarse, sino es una manera de entender el mundo, ¿sabes? Y de relacionarse con el mundo. Entonces, o sea, no sé, si piensas en algunas lenguas romance que tienen muchas raíces en común, pues a lo mejor, no sé, o sea, no te encuentras tan distante, o sea, el italiano y el español son relativamente cercanos, ¿no? O incluso, no sé, o sea, igual un mexicano se puede entender con un brasileño hablando medio portuñol, ¿sabes? Sin que ninguno de los dos hable necesariamente el idioma. Pero sí pienso, o sea, mi hermana vive en Suiza y vive en la parte alemana, y ahí definitivamente no hablar alemán es un elemento de exclusión. O sea, porque te pierdes de mucho de, o sea, de lo que sucede, ¿no? O sea, de la interacción cotidiana, de cómo funciona una sociedad. Y si piensas en el alemán, que yo he estudiado un poco de alemán, o sea, como la estructura mental es completamente distinta. Por eso siento que es una manera de relacionarse de manera distinta con el mundo. Te considero una persona con una experiencia increíble y que además, obviamente, tus amistades, o sea, las personas que nos haces conocer en tu proyecto en Postales, también tienen una experiencia similar. Que esto conlleva, obviamente, a situaciones delicadas que mencionaste ahorita. O sea, muy bien. Te doy toda la razón que encontrarme a una persona que hable español, ya sea de Latinoamérica o de España o cualquier país hispanoparlante, obviamente me da gusto el hecho de poder expresarme en mi lengua madre y está increíble. Añadiste una parte importantísima que es la religión, que ahorita iremos a entender un poquito más. Y expresaste perfectamente lo que está viviendo tu hermana. O sea, si tú no manejas la lengua de donde estás viviendo, te pierdes de un chingo de cosas. Entonces, quiero llegar al aspecto de la migración, que lo vemos en México, lo viviste seguramente en Francia, lo viviste seguramente en Estados Unidos, donde las personas que llegan, obviamente, se tienen que enfrentar a un chingo de problemas donde, carajo, o sea, aprender un idioma nuevo no es tan sencillo, pero creo que vamos más allá de lo que es el idioma, ¿no? O sea, yo lo veo mucho en Italia, por ejemplo, a estas costumbres, ¿no? Donde llega una cantidad de migración increíble al sur de Italia, porque pues ahí están las costas y ahí llega la gente, ¿eh? Donde está como esta imposición, ¿no? De decir, bueno, yo llego, tú me das, ¿no? Yo tengo derecho a esto, el otro,
donde nos hace pensar mucho como al aspecto de la migración, de quién tiene derecho, quién no. ¿Cómo has vivido tú esta situación de la migración en donde has vivido? Pues, o sea, creo que muchas veces es un tema, pues, sensible y tabú, como admitir abiertamente que hay muchísima discriminación, ¿no? O sea, en todo el mundo. Y a lo mejor uno pensaría, por ejemplo, pienso en el caso de México, que no es tradicionalmente un país que receptor de migrantes, ¿sabes? A lo mejor sí es un país de tránsito, muchos migrantes que van hacia Estados Unidos, pero en México no estamos acostumbrados a recibir grandes cantidades de migrantes y eso es algo que ha cambiado en los últimos años. Y México es un país también en donde hay bastante xenofobia y que puede ser abiertamente racista, pero nosotros pensamos que a lo mejor nada más pasa en X o Y países, ¿no? O sea, en el caso de Suiza, en donde yo viví, pues es un país tremendamente multicultural. Yo vivía en Ginebra, que además es una ciudad súper cosmopolita en donde están representadas nacionalidades de todo el mundo, pero es un caso bastante sui generis, ¿no? Y viajas a la parte italiana y la herencia italiana es muy visible, la dinámica sí, la dinámica de vida es completamente distinta en la parte alemana, en donde ese racismo es muchísimo, muchísimo más notorio. Y en la misma Italia, ¿no? O sea, hay una división entre norte y sur que también está súper marcada. Eh, y, o sea, creo que el tema de la migración, sobre todo de migrantes que migran, digamos, en condiciones eh, desfavorecidas, ¿no? En donde a lo mejor son indocumentados o así, pues ahí hay una privación de derechos que no tiene razón de ser, ¿no? O, o lo que hemos visto o sea, en el último año, ¿no? O sea, la guerra en Ucrania y lo que está pasando en la Franja de Gaza. Hay países europeos que han recibido montones de migrantes, pero el trato no es el mismo a los migrantes musulmanes o a migrantes árabes, ¿no? A migrantes que vienen de la Franja de Gaza o a migrantes sirios que a migrantes ucranianos, ¿no? Y creo que en el caso de Alemania, por ejemplo, fue muy notorio y ese yo lo conozco porque mi amiga Jime justo pues me contaba, ¿no? En donde muchísimos alemanes le abrían sus puertas a ucranianos, así, tal cual, que está muy bien, ¿sabes? Pero no es el mismo caso, o sea, no es la misma recepción que se le da a migrantes sirios, por ejemplo, ¿no? Y entonces es una cosa problemática. O sea, yo cuando estudié la licenciatura, justo hice mi tesis sobre el problema de la identidad nacional en Francia, en donde yo viví varios años. Cuando yo vivía ahí, había un debate que se había convertido en un debate electoral entonces era presidente Sarkozy, y era el debate sobre la identidad nacional, sobre qué significaba ser francés, ¿sabes? Y o sea, Francia yo creo que es un caso en donde el nacionalismo está súper marcado, ¿no? Y en donde son muy orgullosos de su historia nacional, de los valores de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y una cosa que pues yo decía, bueno, o sea, por lo menos ese era mi argumento de por qué es tan problemática la migración árabe y la migración de musulmanes que no son equivalentes, ¿no? Eh, en Francia era el problema de la laicidad, porque yo creo que, no sé, en el caso francés, por ejemplo, ellos enarbolan mucho estos tres valores fundacionales de la o sea, de la República Francesa: la igualdad, la libertad y la fraternidad, pero la laicidad también es un elemento de identidad importantísimo en Francia, ¿no? O sea, la laicité. Y entonces, el elemento religioso que introduce que introducen personas musulmanas que utilizan el velo, ¿no? Eh, es muy problemático en la sociedad francesa, ¿no? Pero no es tan problemático utilizar una cruz, ¿sabes? Este double standard. Exacto, sí, 100%. O sea, 100%. carajo, este double standard a mí me fa hervir la yugular, Alexia, porque lo veo también mucho en Italia,
¿no? Donde existe esta discriminación fuertísima, tal vez, hacia los musulmanes, pero tenemos el crucifijo de Jesús en Claro. todos los pinches salones de las primarias italianas, ¿no? Entonces, ¿por qué uno sí y el otro no? O sea, un caso en donde yo sí veo que es un poco distinto, o sea, y va a sonar súper contraintuitivo, ¿eh? Pero, por ejemplo, el caso de Estados Unidos, creo que ahí sí es como un melting pot muy cañón, ¿sabes? O sea, Estados Unidos sí está hecho de migrantes y obviamente hay discriminación y malos tratos a migrantes, a muchísimos mexicanos, ¿no? Pero yo no creo que, o sea, que sea un clivaje así que atraviesa tanto, o sea, o de manera tan marcada como en otros países. O sea, yo creo que en Estados Unidos, por ejemplo, así un clivaje así que atraviesa todo, 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 es el dilema de raza, ¿sabes? Y entonces ahí, por ejemplo, la discriminación en contra de los negros, tal cual, o sea, de afroamericanos, es mucho más marcada, yo creo, que hacia algunos grupos de migrantes. Pero perdóname, o sea, no creo que sea una cuestión exclusiva de los Estados Unidos, esta discriminación tan marcada hacia los negros, porque lo podemos observar, o sea, yo lo veo aquí en Italia, lo veo también en lo que he escuchado en muchísimos podcasts de lo que es la vida en el Reino Unido, ¿no? O sea, existe, y estoy hablando de un tiempo contemporáneo que hoy en día sigue existiendo esta diferencia de trato, este maltrato igual en las escuelas públicas, en las calles, en las empresas. Eh, y me parece tristísimo esta cuestión, Sí, Alexia, donde o sea, yo me pongo a analizar, o sea, el origen de, de, de esto. O sea, porque no podemos asignar, aquí tú eres, según yo, más conociente en la historia que yo, pero no necesariamente los esclavos tienen una correlación directa con el color de piel. O sea, hubo también, o sea, el color de piel va más allá. O sea, todos fuimos esclavos. O sea, no solamente los negros, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos fueron los esclavos. O sea, si nos vamos cientos y cientos y cientos de años atrás, dependiendo de quién sea, ¿no? O sea, como la potencia que llega a gobernar tu territorio, tú te chingas y eres el esclavo, ¿no? Pero, carajo, 2024 y seguimos viendo estas cuestiones. Tú tuviste una maravillosa oportunidad de vivir la cuestión europea que más, o sea, además en Francia, carajo, porque con todas las colonias que tuvo Francia, o sea, no me sorprende que haya una pluralidad, ¿no?, de personas viviendo en el territorio. No me extraña, ¿no? En Estados Unidos, en México, obviamente, como lo dijiste muy bien, nosotros como país mexicano, o sea, hacemos como el tránsito, ¿no?, de todas las personas que van a perseguir el sueño americano. Pero, en tu humilde opinión, ¿qué tendríamos que hacer? O sea, ¿cuál sería como la opción más viable como para mejorar esta situación versus los migrantes? O sea, ¿qué? O sea, en general, ¿o me estás hablando de México? O sea, si me quieres dar 3 situaciones diferentes, México, Estados Unidos y Europa, mejor. Si quieres dar una cuestión general, como tú quieras. O sea, porque sí que no sería igual en todos los ejemplos que te di. Platícame lo que tú quieras.
o sea, precisamente, o sea, se tiene que ver con ojos humanos el fenómeno de la migración, sobre todo cuando es migración forzada, ¿sabes? Y como que creo que depende muchísimo de las circunstancias de cada país. Ahorita mencionamos el caso de Francia, en donde sí, o sea, tuvieron muchísimas colonias y en donde se ha problematizado, o sea, o más bien la población de origen negro muchas veces vive en situaciones precarias. O sea, ahí como mi pregunta es como porque algunos son migrantes o viven en situación precaria exacto, porque hay una discriminación por el hecho por un criterio racial o por un criterio religioso, ¿sabes? O sea, tiene que ver con el hecho de que son negros o tiene que ver con el hecho de que son musulmanes, ¿sabes? O sea, ahí creo o, que el problema en Francia muchas veces ha sido que los ven como equivalentes, ¿no? O sea, migrante igual a negro igual a musulmán, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ha pasado? O sea, no sé, qué pasa en México, ¿no? En donde ahorita hemos recibido muchísimos migrantes. O sea, ahí te diría, para mí, ¿cuál es una posible solución? Pues integrarlos, ¿sabes? Integrarlos al mercado de trabajo. En, o sea, en América Latina, sobre todo con la crisis en Venezuela, países como Ecuador y como Colombia recibieron olas masivas, pero masivas de migración venezolana. Y lo que hicieron esos países, que son mucho más pequeños que México, pues es integrar a toda esta población venezolana, ¿sabes? Y no tenerlos en condiciones, pues de refugiados o sin poder trabajar, pues integrarlos tal cual, ¿sabes? O sea, como a la sociedad, al mercado laboral, que eso es lo que, porque además, como latinoamericanos, pues otra vez regresando al elemento del idioma, pues es mucho más sencillo, ¿sabes? En el caso de países como Francia, uno de los argumentos que se utilizó mucho es, bueno, es que muchos de estos migrantes, no sé, ni siquiera hablan francés, ¿no? Que, de nuevo, o sea, están obligados o no, como para integrarse al 100% en una sociedad, o incluso el debate en Estados Unidos, ¿no? En donde se habla muchísimo español, pero pues, tienen que aprender inglés a huevo o no, ¿sabes? Te invito a imaginar este aspecto y retomemos la cuestión de la identidad nacional, ¿no? O sea, donde yo te doy toda la razón, Alexia. O sea, hay que reintegrarlos, ¿no? O sea, ya sea por una cuestión de guerra, ya sea por alguna cuestión, ¿no? Estas personas llegan a este país. Hay que reintegrarlos. O sea, el gobierno necesita tener esta infraestructura justo como para reintegrar a estas personas que llegan. Muy bien. Pero te llega una persona que ni siquiera te habla el idioma local, no tiene la religión local, no tiene las costumbres locales, ¿no? Entonces, esta persona o este grupo de personas que llegan, que podemos esto proyectarlo con algunos años en el futuro, ¿dónde nos deja esta identidad nacional? ¿No? O sea, porque yo, por ejemplo, me puedo proyectar en el ejemplo de Italia, que teniendo una de las costas más cercanas en África, ¿no? Obviamente nos llegan primero a nosotros, aquí, que está perfecto. O sea, yo no tengo ningún problema con la cuestión de la migración. Y de hecho, Italia tiene muchísimos problemas en esta cuestión de justo como de esta inclusión de los migrantes y de esta reintegración, que están haciendo su chamba, pero bueno, hay mucho que hacer. Pero si yo voy avanti en el tiempo. Adelante. Gracias, adelante en el tiempo, 5, 10 años. O sea, ¿dónde queda esta identidad nacional? ¿No? Porque además, o sea, nos imaginamos a estos italianos efervescentes, ¿no? Donde dicen, es que esto no es ser italiano. Entonces, ¿qué chingados quiere decir ser italiano? ¿Qué chingados quiere decir ser la persona que vive en ese país? O sea, ¿dónde queda esta identidad nacional? O sea, estoy de acuerdo contigo, creo que es algo que se tiene que problematizar y sobre todo como en un contexto como el actual, o sea, en pleno siglo XXI, tú lo mencionaste hace rato, ¿no? O sea, sería ideal como poder vivir en un mundo sin fronteras.
O sea, lo que yo te preguntaría es, sí, de plano, o sea, sin fronteras no sirven para algo, ¿sabes? O sea, eh, en otro de los episodios, una cosa que a mí me gustó muchísimo es que hablaba con una chava que se llama Anaís y ella me platicaba cómo le gustaría educar a su hijo, ¿no? Porque ellos viven o sea, ella es mexicana, está casada con un italiano, tienen un hijo, viven en Suiza y viven en Ginebra, que es un contexto súper multicultural, súper cosmopolita, y eso es padrísimo, ¿no? Y tengo amigas que viven allá que justo me dicen, es que es tan cosmopolita que me encanta que mi hijo crezca en un ambiente como este, ¿sabes? En donde, y sobre todo viviendo de México y escapando de lo que tú escapaste, ¿sabes? O sea, que es una sociedad súper jerarquizada, súper clasista. Y ellas me decían, güey, me encanta que mi hijo pueda ir en pijama a la escuela y valga madres. O sea, porque vale madres como te vistes, ¿no? Este, o sea, cuando Anaís me decía, oye, me gustaría que mi hijo, pues tiene un poquito de italiano y un poquito de mexicano, pero también va a tener un poquito de suizo, a ver si cuando tenga 18 años, no dice, puta, pues ¿de dónde soy? ¿Sabe? Porque el niño tiene 2 años y ya ha vivido en 5 países, ¿sabe? Entonces, no sé, o sea, como te digo que me vuelve la cabeza y lo problematizo mucho porque sí hay una idiosincrasia del mexicano, del italiano, bla, 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 pero pues es algo que es fluido, que no me parece que haya perdido vigencia del todo, a pesar de vivir en un mundo globalizado, ¿sabes? Y hay ejemplos súper, a lo mejor súper básicos, pero que me hacen reforzar la idea de que no ha perdido vigencia. O sea, ¿por qué es el mayor orgullo para un deportista representar a su país? ¿No? Por ejemplo, ¿no? O sea, no es como, este, voy y compito o sea, como ciudadana del mundo, ¿no? No sé si tú ya viste en la película, una película que está en Netflix que se llama The Swimmers, que es la historia de, es increíble la película y además es una historia real de dos refugiadas sirias que nadaron hasta Grecia. Y una de ellas se convirtió en nadadora olímpica y estuvo en el equipo olímpico de refugiados. Y entonces ella cuenta, no ya, no en la película, sino después, cómo pues le conflictuaba, ¿sabes? O sea, ser parte del equipo olímpico de refugiados. O sea, no de un país, o sea, no de Siria. Y a ella obviamente le hubiera gustado representar a su país, porque ella quiere mucho a su país, ¿no? Le conflictaba mucho el estatus de refugiado, ¿no? Pero, o sea, te pongo este ejemplo porque justo, o sea, cuando lo problematizo y lo pienso, digo, híjole, es que a lo mejor no ha perdido vigencia al 100%, ¿no? Y también tengo muchos amigos, como seguramente será el caso del hijo de Anaís, que me dicen, pues es que para mí, este, la nacionalidad no es un elemento de identidad para mí, ¿sabes? O sea, porque he vivido en tal y me siento justo ciudadano del mundo. Y yo le tengo que dar toda la razón, carajo, porque en serio, digo, además de que, o sea, yo tengo justo esta crisis de, y además esta idea de sentirme ciudadano del mundo, pero pones justo en tela de juicio esta situación, ¿no? De estos competidores donde van a las Olimpiadas, ¿no? A representar a un país. Si no existiera la situación de los bordes entre las naciones, pues las Olimpiadas no existirían. Tendríamos que remodificar estas competiciones. Híjole, carajo, Alexia, no, nunca había pensado en esta situación. Gracias por mencionarme esta cuestión de swimmers, donde, o sea, es una categoría aparte, ¿no? De los refugiados que, o sea, entiendo perfectamente a la protagonista de decir machín a su madre. O sea, yo quiero representar a mi país, no solo a los refugiados. Ay, yo estoy completamente consciente que no se va a quedar solo nuestra conversación, nuestro diálogo en la
representación de identidad nacional, porque además tienen que escuchar los que nos ven que Alexia de vez en cuando viene al continente europeo a visitar a su hermana que vive en Suiza y en Italia de vez en cuando. Entonces me va a encantar hacer esta versión en vivo de dialogar justo esta cuestión de la identidad nacional, porque hay mucho que desmenuzar, según yo, Alexia, de todo esto. Y para acabar nuestra conversación, justo nace toda esta cuestión de la identidad nacional porque tú trabajaste en el mundo diplomático, ¿no? Representando a México A un país. exactamente, representando a un país en otros lugares, pero eventualmente decidiste no hacerlo más. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Híjole, no quiero aburrir mucho a tu audiencia. Yo creo que la diplomacia es una carrera que puede ser muy bonita, que también creo que se tiene que problematizar porque creo que ha perdido muchísima vigencia. Sí, o sea, tal cual, ¿sabes? O sea, vivimos en un mundo globalizado en donde la información está al alcance de la mano, ¿no? O sea, y como cuando surgió la diplomacia, como no solo era representar a un país en otro, sino también gran parte de la labor diplomática tenía que ver con informar, ¿sabes? O sea, con tener inteligencia sobre lo que pasaba en otro país. Y eso, pues, bueno, o sea, ya googleas lo que está pasando en Módena o en donde sea y lo obtienes al segundo, ¿no? Entonces, pues un poco, o sea, creo que ha perdido un poco de vigencia y eso se tiene que repensar. Por otra parte, mi experiencia en el Servicio Exterior Mexicano, pues la verdad es que, no sé, o sea, como que fui muy crítica sobre cómo funciona el sistema. Te digo que no los quiero aburrir demasiado, pero creo que se romantiza mucho la idea de ser un diplomático y la realidad es que la diplomacia es también burocracia, como cualquier otra, nada más que pues se desempeña, digamos, en el exterior, pero es burocracia a fin de cuentas. Y por otro lado, sí, o sea, creo que el sistema en México no funciona muy bien por X número de razones. Y por otro lado, creo que, o sea, que hay que asumir como las capacidades que tiene un país como México, ¿sabes? La verdad es que México es un país de tamaño mediano, que no es como que tenga, pues, mucha capacidad pues, de influencia en el ámbito internacional. Entonces también creo que, y sin demeritar a la diplomacia mexicana, ¿sabes? O sea, tiene muchas, aristas muy valiosas, pero o sea, digamos, la capacidad de incidencia e influencia que tiene un diplomático estadounidense en un foro multilateral, pues es muy distinta a la que tiene un país como México. Y supongo que como por esta actitud crítica de cuestionar cómo funciona, pues es que decidí salirme. Alexia, yo te hago esta pregunta porque, y para todos los que nos ven, que les quede claro, andremos a profundizar aún más en esta cuestión de la diplomacia internacional en el segundo episodio, si Alexia quiere, obviamente. Sería padrísimo hacerlo del vivo. Eh, para mí, Alexia, y quiero como sentar las bases, como para los que nos verán en el segundo episodio de nuestra charla, para mí la diplomacia internacional es una fantochada, es una fantasía, ¿ok? Y lo digo yo, no lo dices tú, no te preocupes. Si van a cancelar a alguien, va a ser a mí, no a ti, tranquila. Pero quisiera explicar a la gente que nos está observando el por qué estoy diciendo esto. Cuando yo tenía que entregar mi tesis para titularme como ingeniero químico, mi tesis fue
cuál era el rol, ¿no? ¿Cuál era el papel del ingeniero químico en la prohibición de las armas nucleares en el mundo, ¿no? Entonces hice toda una investigación de todos cuáles eran los treaties, ¿no? De la Organización de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Y esencialmente, ¿qué podía hacer un ingeniero químico para evitar la proliferación de las armas nucleares en el mundo? Quiero recalcar para los que nos ven que mi asesor de tesis se llama Benjamín Loyola, y Benjamín Loyola fue un designado justo de las Naciones Unidas para ir a buscar estas armas nucleares en Irak, en el periodo de los años 2000, 2000, ¿no? ¿no? Entonces, ese cabrón tuvo que ir a Irak a buscar estas armas nucleares donde no se encontró nada. Entonces, teniendo estos encuentros con este elemento importante político en el mundo, yo le dije, Benjamín, tienes que ser sincero conmigo y respóndeme esto. Vamos a suponer que Estados Unidos no respeta el tratado, ¿no? Porque existía un tratado donde todos los países necesitan firmar, ¿no? Y rectificar el hecho de no utilizar estas armas nucleares. Si Estados Unidos, que es uno de los países que tienen más cabezas nucleares en todo el país, no lo respeta, mi pregunta a Benjamín fue, ¿qué sucede? O sea, ¿qué pasaría honestamente? ¿No? O sea, si Estados Unidos le vale una chingada ese tratado y lanza bombas a, no sé, a algún lado, ¿qué sucede? Y él, con toda su conciencia, me dijo, pues en teoría lo que necesita, o sea, lo que tendría que suceder sería un bloqueo económico al país que no respeta este tratado. Entonces, a nivel diplomático, uno se mete a pensar, ¿quién en su chingado juicio, Alexia, va a bloquear económicamente a Estados Unidos? Es impensable. Claro. Es impensable. Entonces, el castigo más cabrón que existe en el mundo diplomático para uno de los estados que no respeta estos acuerdos, esencialmente le valen madres. Como lo hemos visto últimamente a Rusia con Ucrania. Ahí están estos bloqueos económicos que estás haciendo. A Putin le vale madres. ¿No? Entonces, ahí fue cuando entendí, y probablemente lo platicaremos, ya sea ahorita o tal vez en una futura ocasión, donde la diplomacia internacional y donde se van una cantidad enorme, Alexia, enorme de nuestros impuestos para pagar los salarios de todos estos diplomáticos y de todas estas actividades que se hacen. O sea, para mí, honestamente, y te doy este comentario provocatorio, es un atole con el dedo. ¿Me equivoco? Pues mira, yo no estoy necesariamente de acuerdo contigo. O sea, sí en una parte y en otra parte no, y como todo, o sea, nada es blanco y negro, hay un montón de matices. Y lo que tú describes me parece que tiene que ver como con la dinámica, o sea, como con el juego geopolítico y todas las dinámicas de poder en el escenario internacional, y eso es a fact of life, o sea, y es cierto, así funciona, y es, pues, descarnado un poco, ¿sabes? O sea, pero por otro lado, o sea, yo creo que a pesar de yo haberme salido, yo me salí básicamente porque
creo que el sistema mexicano funciona mal, ¿no? Pero creo que sí tiene mucho de valioso la diplomacia todavía. O sea, que ha perdido vigencia en algunos ámbitos, sí. Y te doy un ejemplo súper concreto, corto, de cómo sí funciona en algunos casos, ¿no? Igual, o sea, en el caso de México, pues la mayoría del cuerpo diplomático está concentrado en Estados Unidos. Y siento que muchas veces tenemos la idea o la fantasía de que ser diplomático es jugar así canapés 1 y canapés 2. Y no necesariamente, ¿sabes? Este, gran parte de la diplomacia mexicana se concentra en los consulados. Y entonces, ¿por qué se importa, no? ¿Por qué se importa tener a representantes diplomáticos en Estados Unidos? Pues porque puedes, o sea, ya sé que suena como choro, pero pues puedes abrir un diálogo con autoridades locales y te pongo un ejemplo súper concreto, ¿no? O sea, muchos migrantes indocumentados en México no tienen otra manera de identificación que una especie de INE que se llama matrícula consular que dan los consulados. Entonces tú a lo mejor te sientes a negociar con autoridades locales para que a estos migrantes indocumentados que tienen su matrícula les acepten eso como una identificación válida para sacar una licencia de conducir. Y ahí pues estás ayudando a la gente e importa y tiene un impacto en algo, ¿sabes? O sea, es como un ejemplo. Y eso es, digamos, como solo un ámbito. Pero siento que cuando pensamos así en las dinámicas así de la geopolítica internacional, pues es un ámbito completamente distinto que también tiene que ver con la diplomacia y todas estas negociaciones multilaterales de tratados de no proliferación. Eh, pues sí, o sea, sirven y no, y digamos como que ahí siento que el balance es un poco, digamos, agridulce, ¿eh? Porque muchas de estas negociaciones son negociaciones muy largas, que llevan muchísimos años y que no necesariamente tienen efecto si no tienes como a los big players ahí, ¿sabes? O sea, si no está Estados Unidos ahí, o si Estados Unidos no lo respeta como tú dices, pues entonces sirve o no sirve de nada, ¿sabes? Pero en otros ámbitos así más acotados, yo creo que la diplomacia todavía sirve. Si yo tuviera una hija, Alexia, vamos a suponer que decido de tener una hija y nace y crece y todo bien, y cuando está por terminar la escuela preparatoria me dice, papá, ¿sabes qué? Yo quiero ser una diplomática. ¿Qué consejo le darías a mi hija, Alexia? Que lo piensa dos veces. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es que sabes que, o sea, me da risa lo que me preguntas, porque hay diplomáticos justo, así ya más grandes, o sea, embajadores y así, que luego me dicen, oye, ¿hablarías con mi hijo? Porque mi hijo quiere estudiar relaciones internacionales o sea, y pues no siento que deberían ser diplomático, el papá siendo diplomático, imagínate. Entonces como que me lo dicen justo como para que hable con ellos y les diga, bueno, o sea, está muy bien estudiar relaciones internacionales, pero no necesariamente el camino tiene que ser la diplomacia, ¿sabes? O sea, porque una cosa, y esto sí no creo que sea exclusivo de México, sino creo que así funcionan los servicios exteriores de todo el mundo, y por lo que le diría a tu hija que lo piense, es que los servicios exteriores forman funcionarios que cumplen con la instrucción, ¿me entiendes? O sea, la directiva, o sea, la dirección de política exterior la fija el ejecutivo y como funcionarios de los servicios exteriores, pues tú tienes que cumplir la instrucción, ¿sabes? Y muchas veces a mucha gente le gusta comparar el servicio exterior con el ejército, en el sentido de que, pues sí, como que cumples instrucciones un poco acríticamente, te silencian mucho, y por eso le diría a tu hija que lo piense, ¿sabes? Porque, bueno, ¿quieres eso o no? Y yo a veces me gustaba preguntarle esto a algunos embajadores. Le decía, oiga, embajador, y si te mandan una instrucción de, no sé, este, no sé, por ejemplo, cuando Trump ganó la presidencia en Estados Unidos,
Me parece que en algún momento, digo, espero no estarme confundiendo, pero me parece que en algún momento iba a hacer una visita a México y se iba a reunir con el presidente, ¿no? Cuando todavía él no asumía como presidente en Estados Unidos, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ¿por qué el cuerpo diplomático no protesta por esto, ¿no? Por ejemplo. Sí, pues, o sea, porque se va a parar aquí un güey que viene a decir que va a construir un muro, que los mexicanos son lo peor, bla, bla. Exacto, Y exacto. la respuesta es como, porque no pueden, ¿sabe? O sea, porque hay que cumplir así con la instrucción como si fueras el ejército. Y eso, mm, pues eso yo lo cuestionaría mucho, la verdad. O sea, sí entiendo que necesites parte, o sea, que una parte de los funcionarios pues sean así, pero así de plano, siempre, o sea, no sé. Por eso le diría a tu hija que lo pensara. Y que hay otras carreras, digo, que hay otros caminos de desarrollo profesional si estudias RI que no tienen que ver con la diplomacia, ¿sabes? Yo, Alexia, agradezco cabrón tu honestidad en esta respuesta. Y efectivamente, sí, te lo juro, tendré un hijo o hija que quieran eh, entrar en el mundo diplomático. Obviamente voy a agendar, es más, voy a hacer que tú vengas a donde chingada madre estemos, ¿no? Vengas a platicar con ellos porque hablas de muchas cuestiones bien importantes que van más allá de tus competencias profesionales, que van más allá de tus también valores como persona, ¿no? Donde la gente que quiera introducirse en este mundo tiene que pensar no una, no dos, no tres, más de 10 veces si quiere estar en una vida así. O sea, y esto te lo digo así porque, o sea, mis alumnos, ¿no? Donde yo preparé por muchos años a esos alumnos que van a entrar en las Fuerzas Armadas, ¿no? Que van a entrar en el ejército, en la marina, en la aeronáutica, en los carabineros, donde, pues, güey, te la pelas, güey. O sea, güey, si tu jefe te dice que es así y te chingas, ¿no? O sea, güey, si tus valores o tu mentalidad te dice que es de manera diferente, como militar, perdón, pero te la pelas. Y como diplomático, Sí. no es muy diferente, ¿no? Entonces, me va a encantar si mis eventuales hijos tienen esta idea, te los mando, Alexia. Si tú pudieras regresar en el tiempo y darle un consejo a la Alexia cuando tenía 20 años, ¿qué le dirías? Wow, eso también es otra pregunta difícil. O sea, creo que mi consejo es no perder de vista que todo cambia, ¿sabes? O sea, que nada es para siempre, que todo cambia, que hay que ser flexible. eh, y no sé, o sea, como creo que es algo de lo que yo estoy muy consciente y que me permite como vivir como con mucha libertad, ¿sabes? O sea, sin... No, no, no. No te diría como que de manera desafanada, pero sin, o sea, sin tener estos apegos tan marcados. O sea, y el hecho, y creo que es muy difícil como aprender como seres humanos a lidiar, ya me voy a poner filosófica, pero como aprender a lidiar con la incertidumbre y a aceptarla. O sea, con la incertidumbre de la vida y el hecho de que justo, de que todo es como un cambio constante y de que nada es para siempre. Creo que eso, y creo que eso también te permite tener mucha flexibilidad y sí, ese consejo le daría. Y que no, o sea, no pasa nada, ¿sabes? O sea, ahorita que me preguntaste sobre ser diplomática, cuando yo renuncié, pues mucha gente decía, pero, ¿cómo renuncia a ser diplomática? ¿Sabes? Porque además es un trabajo seguro, o sea, nunca te van a correr. Digo, aunque hagas, y no sé, ¿sabes? Este, y como tener esto como in the back of my mind
como que siento que me permitió tomar la decisión como muy fácil, ¿sabes? Así como, pues es un trabajo y ya. Y sí, o sea, todo cambia. Creo que eso le diría a la Alexia de 20 años. Y esto habla mucho de tus valores, Alexia, y es también por eso que tuvimos esta plática. Yo, la neta, quedé maravillado de tu proyecto, quedé igualmente sorprendido de tu carrera profesional, o sea, no fue muy difícil como entender entre escuchar tus episodios, como leer tu perfil en Instagram, como escuchar tus mensajes de voz en WhatsApp. Eh, gracias por venir a cotorrear conmigo. Yo en serio me, me detuve en un chingo de preguntas como súper algo. Eh, Con el mundo de la diplomacia, Alexia, yo tengo un gran conflicto. Te lo más o menos expliqué hace rato con la cuestión de lo que aprendí cuando me titulé. Quisiera un mañana, ya sea que lo hagamos así online o cuando estés aquí en el territorio europeo, que nos veamos en Italia, en Suiza, o que yo vaya en México, me va a encantar en serio a profundizar, obviamente sin meter en problemas a nadie, ¿no? Pero que la gente que nos vea, que entienda qué chingados quiere decir ser diplomático, ser esta representación, ya sabes, de este país en otro lado donde hoy lo hablamos, ¿no? Esta cuestión de la identidad nacional, ¿no? O sea, si yo como mexicano en Italia voy al consulado en Milán o en Roma, están representando los valores mexicanos, creo que hay mucho valor en lo que tú has hecho en tu actividad profesional, que sería un valor agregado maravilloso a todos los que nos ven. Alexia, no tengo otra cosa que hacer que agradecerte enormemente, que invitar a todas las personas que nos ven de ir a escuchar la primera temporada de Postales Mujeres de aquí y allá. Y qué maravilla que viene la segunda temporada. Alexia, carajo, no sabía que estás preparando la segunda temporada. Lo haces como Netflix, tú además. O sea, como tú preparas todos los episodios y después los dejas ir de un jalón. Está perfecto. Yo, Alexia, soy un fan tuyo. Pero, o sea, soy un fan tuyo. Punto. Punto y derecho. Aunque sean solo mujeres, no me importa. Lo que estás invitando a reflexionar a la gente es maravilloso. Y yo te agradezco. Porque, caraja madre, la gente no piensa pío. No piensa más. Lo estoy diciendo en italiano, perdóname. Y la gente necesita reflexionar más de lo que sucede a su alrededor. Y lo que estás haciendo con tu proyecto en Postales ayuda a esto. Entonces, gracias. Gracias, Alexia, por venir a cotorrear conmigo. No, muchas gracias a ti. Me dio muchísimo gusto platicar contigo. Alexia, no tengo la menor duda que cuando vengas o cuando yo vaya al continente americano, nos veremos y haremos la segunda session. ¿Ok? Sí, segurísimo, no, segurísimo. Digo, no sé si ya acabaste de grabar o no, pero, o sea, pero en serio no sabes qué gusto encontrarme también con tu proyecto y pues platicar contigo. Está súper, o sea, muy rico. Alexia, gracias. Neta,